Era como si todo lo que hacía fuera para impresionar a mamá. Ada, no quiero que pierdas el tiempo en estas tonterías. Cariño, estás hecha para la grandeza. Conseguiré los mejores tutores del mundo para ti. Mamá estaba bastante empeñada en hacer que dejara de perder el tiempo, así que contrató a un ejército de tutores para que me enseñaran en casa. Me enseñaban de todo, desde matemáticas hasta astronomía, desde literatura hasta historia. Incluso estaba aprendiendo francés y español, pero simplemente no podía sentarme durante las lecciones. ¿Parecían tan aburridas? Cada vez que mis maestros comenzaban un tema quería salir y jugar, lo cual no podía hacer porque mamá tenía un conjunto de reglas para mí, un horario adecuado e incluso un plan de comidas. Pero luego encontré una manera de hacerlo funcionar. Les prometí a mis profesores que estudiaría si me daban varios descansos a lo largo del día y aceptaron. Después de cada lección salía y disfrutaba del clima, y eso hizo que el aprendizaje fuera divertido para mí. Con los mejores profesores de toda Inglaterra, por fin me empezó a gustar estudiar y mi curiosidad por las cosas siguió creciendo. Ponía mis ojos en algo y quería saber cómo funcionaba. ¿Por qué sopla el viento? Si la Tierra está girando, ¿por qué no giramos nosotros con ella? ¿Por qué no estamos mareados? ¿De dónde viene la lluvia y por qué el arco iris siempre es un arco? ¿Por qué no un círculo? Una vez escribí un poema completo sobre el arco iris y se lo leí a mamá. Pensé que hice un buen trabajo, pero mamá parecía realmente enfadada. Ada, ¿qué es todo esto? ¡Poesía! ¡Lo odio! Te estoy dando esta vida lujosa lejos de todas las preocupaciones y problemas del mundo y pierdes tu tiempo escribiendo poemas de todas las cosas. Odio los poemas. Voy a conseguirte nuevos tutores. Parece que tienes demasiado tiempo que perder. Diciendo eso, entró en su habitación, donde nunca me permitieron entrar porque siempre la mantenía cerrada. Mamá pensó que yo era una niña tonta que no podía forzar una cerradura y entrar en su habitación. De hecho, sabía lo que estaba escondiendo en esa habitación desde el principio. Mi padre. En realidad, fotos de mi padre. Había escuchado a los sirvientes hablar a menudo de él. Mi padre era un poeta muy famoso. Básicamente fue la primera celebridad de Inglaterra. Era una especie de estrella de su tiempo y tenía muchos seguidores. Venía gente de muy lejos a escuchar su poesía. Y eso no le sentaba bien a mamá. Mi madre odiaba su trabajo y discutían tanto que cuando yo tenía solo 2 meses se mudó y nunca miró hacia atrás. Mamá no quería que fuera como él. Y por eso quería que siempre estuviera ocupada con los estudios. Pero mamá se olvidó. Yo era mi propia persona. Sí, había comenzado a amar las ciencias y las matemáticas, pero también amaba algo más que no creo que mi madre haya experimentado nunca: divertirme. Como todo el mundo sabe lo divertido que es jugar en el barro y correr como loco bajo la lluvia, pero para mamá fue un gran no. Constantemente me decía que me sentara, me pusiera de pie, comiera e incluso respirara como una dama adecuada. Una vez cuando tenía unos 12 años tuvimos una fiesta en nuestra casa y mamá me hizo usar el vestido más incómodo de todos. Era tan apretado que me hizo preguntarme cómo podían respirar las mujeres en él. Mientras todos bailaban y se divertían, yo solo quería tomar un poco de aire fresco, así que fui al jardín y fue entonces cuando lo vi, un nido en un árbol. Estaba a punto de caer. Rápidamente me puse en acción y me subí al árbol. Gracias a Dios mamá no estaba ahí, pero entonces de la nada la escuché gritar: «Dios mío, Ada, ¿qué diablos? Llevas un vestido muy caro. Oh, ahora está arruinado. Celebré esta fiesta para presentarte a Augustus, el mejor profesor de matemáticas de toda Gran Bretaña. ¿Y es así como te comportas?». Pero mamá, el nido del pajarito estaba a punto de caer, tenía que arreglarlo. Este nido era más importante que este estúpido vestido o cualquier otra cosa. Ya ves, señora, ¿por qué me negaba a ser tutor de su hija? Matemáticas, ciencias, estos no son los campos por los que las mujeres deberían preocuparse. Le sugiero que le enseñe a cocinar, a limpiar y sí, también algunos modales. Diciendo eso, el hombre se fue y mamá, ¡wow! Ella literalmente se volvió loca y recibí la charla de mi vida. Y fue entonces cuando sucedió. Sentí un dolor punzante en la cabeza y luego todo se volvió oscuro. Cuando me desperté estaba en mi cama y resultó que tenía un dolor de cabeza llamado migraña. Me pusieron en reposo en cama, no solo por 1 o 2 días, sino por 1 año entero. Recién en la primera semana, sentí que estaba a punto de volverme loca de aburrimiento. Había resuelto toneladas y toneladas de acertijos, jugado todos los juegos de mesa en la casa con los sirvientes, leído tantos libros y todavía estaba aburrida. Pero entonces un día vi algo increíble. El nido que había salvado tenía pollitos. Estaba tan feliz que en las próximas semanas vi a cada polluelo, uno por uno, salir del nido, y fue por ellos que me enamoré de volar. Derramé mi corazón en investigar cómo volar y llamé al tema vuelología.
Reuní suministros e incluso construí alas. Tenía muchas ganas de probármelos y ver si podía volar. Pero mamá, ella pensó que era una pérdida de tiempo pensar en una máquina que nunca podría fabricarse. Todavía. Si mamá pudiera ver el mundo ahora. Cuando cumplí 14 años, mamá me presentó a mi nueva maestra, Mary. Ella era un genio de las matemáticas y fue gracias a ella que mi amor por el campo de las matemáticas creció. Una vez cuando Mary terminó con su clase, olvidó su libro de matemáticas avanzadas en mi casa. Como en el pasado no teníamos televisor ni teléfonos inteligentes, estaba aburrida, así que comencé a resolver las ecuaciones y la semana siguiente, cuando Mary me visitó, se quedó atónita. La ecuación matemática más difícil. ¿Más difícil? Nah, fue fácil. Al escuchar mi respuesta, Mary se sumió en una profunda reflexión, y cuando me visitó la semana siguiente, tenía un caballero con ella, que le resultaba familiar. Oh, era Augustus, el hombre que pensaba que las mujeres no podían hacer matemáticas, y ahora él quería ser mi maestro, pero no lo hice. Estuve a punto de decirle que se fuera, pero no pude porque mamá se estaba volviendo loca por él. Ella realmente quería que él fuera mi tutor, así que al final la acepté, pero me aseguré de presionar sus botones de vez en cuando. Entonces, tengo una pregunta. Es una pregunta de matemáticas muy difícil. Oh, hiciste una pregunta tonta hace solo 5 minutos. Bien, pregunta. ¿Por qué una nariz no puede medir 12 pulgadas de largo? ¿Qué clase de pregunta es esta? Porque entonces sería un pie. Pero fue divertido. Supongo que necesitaba darle un poco de holgura a Augustus. Era un buen tipo y me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre matemáticas. Sé que yo era su alumna favorita. Él mismo nunca lo dijo, pero una vez encontré sus cartas en el cajón de mamá en las que le decía a mamá que yo tenía el potencial para ser una de las mentes más grandes de los matemáticos del mundo. Una vez cuando tenía 17 años, mamá y yo fuimos invitadas a la casa de Mary para un baile. Se iba a comprometer y, para ser honesta, la fiesta fue aburrida, como si no hubiera nadie con quien pudiera hablar. Todas las chicas de mi edad querían hablar de chicos, bebés y hornear. Dios mío, miratus en punto. No, las 3 en punto. Este tipo te está mirando por completo. Agita tu abanico. Dile hola con tu abanico. Ah, dulce dama, te ves muy guapa esta noche. Mis pensamientos sobre ti siguen multiplicándose por 10. Escuché que te encantan los números. Entonces, ¿qué tal si bailamos? ¡Qué vergüenza! Necesito comer. Siento que me desmayaré si no como algo rápido. Diciendo eso, me apresuré a la mesa de comida, y justo cuando agarré la última dona, alguien más la tomó. Y cuando vi quién era, me sentí como un ciervo en los faros. Era Charles Babbage, un genio de la ciencia que estaba construyendo un motor de cálculo gigante, o como lo llamas hoy, un ordenador. Dios mío, soy gran fan de tu trabajo. Estaba preguntándome si podrías... ¿Bailar? No, gracias. ¿Qué? No bailar. Quiero ver tu máquina. He oído mucho al respecto. Quiero trabajar contigo. ¿Trabajar conmigo? Eso es lindo. Por favor, discúlpame. ¿Qué? Bueno, estaba decidida a ver su invento, y cuando se lo dije a mamá, ella movió algunos hilos y Charles finalmente tuvo que invitarme a una demostración de su máquina que aún no estaba completa. En el momento en que puse mis ojos en ella, estaba absolutamente asombrada. El hombre era un genio. Su máquina tenía como 25.000 piezas, y una vez completada podría realizar todo tipo de cálculos complejos. El hombre estaba trabajando en el primer ordenador y yo quería aprender de él. Es maravilloso, nunca había visto algo así en mi vida. ¿Qué tal si me enseñas sobre esta máquina y puedo ayudarte a mejorarla? Oh, wow. ¿Crees que puedes hacerlo? Mejor. He pasado años y años trabajando en esto y ¿crees que puedes hacerlo mejor? De ninguna manera. ¿Eres siempre tan idiota o solo presumes cuando estoy cerca? Y por cierto, ¿por qué tienes que repetir los mismos pasos una y otra vez para una simple suma? Diciendo eso, me di la vuelta para irme, pero supongo que lo que dije tenía perfecto sentido para él y me detuvo en seco. Los pasos repetidos una y otra vez. Estaba en mi mente, pero nadie... Ni siquiera los mejores científicos podían entender esa parte. Pero tú lo hiciste. ¿De verdad quieres aprender de mí? ¿Me ayudarás a mejorar esta máquina? Bien, te tendré como aprendiz, pero solo si primero traduces el manual de la máquina del francés al inglés. Dios mío, ¿estaba pasando esto realmente? Oh, sí.
Estaba bastante contenta. Mamá me hizo tomar clases de francés cuando era niña. Me llevó 9 meses traducir montones y montones de notas. A medida que entendía sus diseños cada vez más, agregué mis propias notas sobre cómo mejorar las cosas. Cuando terminé de traducir, tenía más de 30 cuadernos. Pero todo valió la pena porque me di cuenta de que la máquina de Charles, cuando estuviese terminada, podía incluso imprimir, crear gráficos, reproducir música y realizar cálculos complejos. El hombre había ganado el premio. Pero cuando Charles vio mis notas, miró confundido. Estaba muy segura que hice todo bien. ¿Encontró algún error? ¿Se equivocaron mis cálculos? ¿Desperdicié mis posibilidades de trabajar con Charles Babbage? Puedo hacerlo de nuevo. ¿Hacerlo otra vez? Disparates. Ada, esto es extraordinario. Todo lo que has escrito tiene mucho sentido. Contigo a mi lado, estoy seguro de que esta máquina será un éxito y aún mejor. Charles estaba tan contento con mi trabajo que empezó a llamarme la maga de los números. Incluso imprimió mis notas y las distribuyó a todos los matemáticos y científicos de Inglaterra. Fue increíble. Al igual que Charles, no fui a la escuela, colegio o universidad. Y aquí estaba, hombro con las mentes más grandes de todos los tiempos. Después de eso, nadie me detuvo. Comencé a trabajar oficialmente con Charles. Y él no solo se convirtió en mi mentor, sino también en mi mejor amigo. Pronto decidimos hacer una nueva máquina llamada el motor analítico. Mientras trabajaba con Charles, desarrollé el primer algoritmo de la historia. Podría calcular ecuaciones de álgebra avanzada. Junto con mi algoritmo y la máquina de Charles, estábamos creando la primera computadora mecánica del mundo. Unos años más tarde me casé y tuve 3 hijos, pero aún así trabajé con Charles, incluso desde casa. Todos los días le escribía cartas, ya que vivía cerca. Intercambiábamos cartas como 6 veces al día. Era totalmente como enviar mensajes de texto. Un día estaba en casa con mis hijos, cuando recibí la peor noticia de mi vida. Mamá estaba enferma, entonces la visité. Me quedé con mamá una semana y fue en esos días que le comenté en lo que había estado trabajando. No me lo esperaba, pero mamá se veía muy feliz. Y luego dijo la cosa más increíble de todas. Algo que nunca pensé que la escucharía decir. Me haces sentir muy orgullosa todos los días con tu coraje, amabilidad y trabajo duro. Ada, querida, lamento haber sido dura contigo cuando eras una niña. Vengo de una familia donde a las mujeres no se les permitía estudiar y quería que tuvieras todas las oportunidades para educarte. Desde que eras una niña supe que podías hacerlo mucho mejor que tu padre o yo, y estoy muy feliz de haber tenido razón. Mamá, todo lo que soy hoy es gracias a ti, te quiero. Una vez que regresé de casa de mamá, volví al trabajo, pero luego nuestro gran proyecto se detuvo cuando Charles se quedó sin dinero para construir. Me pidió que visitara a la reina Victoria y le pidiera que financiara nuestro proyecto, pero ¿cómo podría hacerlo? La mujer básicamente me odiaba. Sí, tuve un problema con la reina, después de que le pisé el vestido en una fiesta y no la reconocí. Oh Dios, esto iba a ser difícil, pero tenía que hacerlo, por Charles. Fui a ver a la reina y le expliqué todo. No me lo esperaba, pero accedió a ayudarme. Estaba extasiada y cuando le di a la noticia a Charles, él estaba emocionado. Dios mío, muchas gracias, Ada. ¿Cómo podré devolverte este favor? ¿Qué tal si me nombras el CEO de Babbage Machine? ¿CEO? Puedes ser presidente, director, lo que quieras, porque es un hecho, Ada. Con tu código esta máquina alcanzará nuevas alturas. Así que ven, niños, yo estaba programando programas de ordenador antes de que existieran los ordenadores y antes de que fuera genial. 100 años después, el trabajo que hice con Charles finalmente fue reconocido y se convirtió en la base para la invención del primer ordenador moderno y la base para la máquina que me está viendo ahora mismo. A fines de la década de 1970, el ejército de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación llamado Ada para honrar mi trabajo en el campo de la programación. Todos los años, el segundo martes de octubre, personas de todo el mundo celebran a las mujeres que trabajan en STEM en el día de Ada Lovelace, así que no olvidéis celebrarlo el próximo año. A Ada le encantará.